was here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. Hola familia New Life, prepárate para el mes de agosto con cada una de nuestras actividades. En ti no hay oscuridad, tú eres mi verdad. Al estar en tu luz, una nueva... Todos los martes te estaremos esperando aquí en el ayuno de 8 de la mañana a 12 del día. Es un tiempo donde estaremos con nuestro Dios, reforzando ese tiempo de intimidad con Él. Los jueves estamos de manera presencial en nuestras noches de adoración. Es un tiempo muy lindo de 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Es un tiempo donde adoramos a nuestro Señor, pero también es un tiempo donde estamos en oración y aprendiendo de su palabra. En New Life creemos en la importancia que tienen los procesos de formación. Por eso tenemos un espacio muy lindo para todas las personas que se quieran vincular y quieran aprender algo nuevo y quieran empezar ese proceso de crecimiento en su vida espiritual y en su vida cristiana. ¿Cómo funciona? Todas las personas que llegan, independientemente si llevas un día de haber conocido al Señor o 30 años de haberlo conocido, puedes entrar a nuestras clases de entrenamiento para adoradores. Ese es el nivel número 1. Pero si ya hiciste el nivel número 1, entonces te invito a que te vincules al nivel número 2, que se llama Empoderamiento para Adoradores. Ambos niveles estamos todos los viernes a las 7 de la noche en este lugar. Y sabemos que muchos de ustedes tienen sus mañanas disponibles porque no vamos al trabajo o no vamos a nuestro colegio o a nuestra universidad. Entonces, ¿qué tal si te levantas un poquitico más temprano y a las 8 de la mañana te conectas con nosotros, ya sea o por Facebook o por YouTube, y nos acompañas en nuestro tiempo de oración? Este tiempo de oración es de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Es un tiempo donde podemos interactuar, donde puedes poner tus peticiones y nosotros, juntamente con todos los que se conectan, estamos orando los unos por los otros. Y los domingos tenemos 2 celebraciones. Una a las 8 de la mañana y la segunda a las 10:30 de la mañana. Estas celebraciones son de manera presencial y los esperamos a todos aquí para celebrar nuestro culto a Dios, todos en unidad y todos juntos como familia. Pero si te perdiste nuestra celebración de domingo o jueves, puedes conectarte el lunes y el viernes a las 7 de la noche, ya sea por Facebook o por YouTube. Te esperamos. Now I need you to catch me again, and my hope felt like rain, but my fear kept me dry. Now I want to just feel like I'm alive. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre
que suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Sean todos bienvenidos los que no había tenido la oportunidad de saludar. Qué bueno tenerlos aquí con nosotros, nos complace. Muchos llegaron y se asustaron. Bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo así que nos dividieron? ¿Qué pasó con este velo que pusieron? Es algo simbólico, algo que con los intercesores de la iglesia Dios ha venido hablándonos y puso algo en el corazón y quisimos obedecer. Antes de contarle el propósito de lo que vamos a hacer hoy, de este acto simbólico, quiero simplemente unirlo con algo muy bueno que pasó esta semana. Ustedes saben que desde hace algunos días Dios nos dio una palabra
y nos dijo, es tiempo de avanzar, es tiempo de marchar, es tiempo de ensanchar estos muros. Y nos dijo, los voy a llevar a otro lugar, un lugar más amplio. Desde aquel día, el pastor Andrés comenzó desesperado como un loquito buscando por un lado y por el otro una bodega donde irnos. Toqué varias puertas y todas las puertas me dijeron que no. Eso hizo que yo sintiera frustración. Pero cuando trataba de ayudar a Dios, de decir, nos tenemos que ir, incluso hasta pensé, no voy a buscar bodegas, voy a volver a buscar locales, ya vi que bodega no es. Pero a través de mi esposa, Dios volvía y me hablaba. Y decía, mi esposa me decía, Dios nunca ha hablado de local. Dios siempre ha hablado de bodega. ¿Por qué entonces el cambio de mentalidad? Y esta semana, el jueves, Dios me daba una palabra acerca de la mentalidad y entendí muchas cosas. Pero otra vez yo desesperado, por ahí negocié un local, está negociado, pero le dije al dueño, pero todavía no le digo que sí, porque falta pasar varios filtros, pero pensaba, por si acaso, tener un plan B. Pero seguía sintiendo esa sensación de frustración. Entonces comencé a orar un día, estaba orando en mi casa, era tarde de la noche. Me salí la parte de afuerita, ya mi esposa estaba acostada. Esa noche yo no tenía sueño, pero el insomnio era producto de la impotencia que sentía. Yo decía, Señor, ¿será producto del diablo que no quiere soltar la bodega? ¿Será que me hace falta fe? Y me puse a mirar hacia el cielo y comencé a hablarle al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿por qué estás angustiado? Le dije, Señor, porque he tocado otra puerta y tengo miedo que me digan otra vez no. Además, porque lo más factible es humanamente que me dijeran no, había aparecido algo, nos había gustado, y cuando le dije a la señora, a la dueña, esta me gusta, me dijo, está alquilada. Pastor, me dijo, yo no tengo problema con alquilar para una iglesia, pero todas las bodegas que tenemos en este sector están alquiladas. Yo miraba esa bodega y como que me daban ganas de llorar, porque yo decía, Señor, ¿por qué es tan difícil encontrar un lugar así? Esa señora me dio una lucecita pequeñita de esperanza. Me dijo, pastor, la única opción es el Señor, que ya nos dijo que sí y que incluso ya nos envió papelería. Él tiene que hacer una prueba de electricidad para mirar que el transformador de acá sí le soporte la maquinaria que Él va a traer. La única opción de alquilárselo a ustedes es que de pronto eso no funcionara. Pero la verdad, ya el negocio, ya todo está dado. Yo con el que hablaba le decía, veo una nube del tamaño de la palma de mi mano. Es una pequeña luz de esperanza. Y cuando hablaba con Dios aquella noche, yo le decía, tengo miedo. Tengo una sensación en el corazón. Yo no quiero volver a sentir que me ilusioné con algo y que me van a decir otra vez que no. Y fue allí donde el Espíritu Santo vino y me habló aquella noche y me dijo, no te angusties. Si te dicen no, es porque lo que viene es mejor. Si yo permito otro no, es porque cuando llegue el sí, lo vas a valorar muchísimo más. Y me decía, hay una pequeña esperanza, pero si yo quiero darles ese lugar, ¿quién me lo va a impedir? Entonces, si te dicen que sí, vas a estar feliz. Y si te dicen que no, quiero que estés feliz. Y ese día sentí paz. Ese día sentí una tranquilidad y pude dormir
tranquilamente, porque sentía que ya esa ansiedad había menguado. Y yo dije, ahora he entendido que Dios está en el asunto y que la respuesta no depende de mí, depende de Dios. Comencé a hablar con esta señora, me decía, el Señor no ha podido venir a hacer la prueba, pero pastor, tranquilo, yo lo tengo ahí en planes. Hablamos varias veces, ya a lo último mi esposa me dijo, no la llame más, porque ella me decía, llámeme tal día, y no me llamaba, era yo el que la llamaba. Llámeme tal día, y así nos la pasamos 2 semanas. A lo último mi esposa me dijo, no la llame más. Si eso va a ser para nosotros, pues que sean ellos los que nos busquen. Y así fue, yo le dije a Dios, ya no la llamo más. Y seguía orando simplemente, le dije, Señor, si es tu voluntad, que ellos nos busquen. Y el día jueves me envía un audio y me dice que necesitaba hablar conmigo. Nunca me había escrito por iniciativa de ella, pero ese día me manda este audio. Y cuando llegamos mi esposa y yo a la oficina de ella, el saludo que nos dio fue, pastor, definitivamente la fe hace cosas imposibles. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, ¿cómo le parece que hablé con este señor y definitivamente la electricidad de acá a él no le sirve? Así que quiero decirle que la bodega es de ustedes. Este lugar es de ustedes. Yo la miré, yo sentía taquicardia, yo miraba a mi esposa, me dijo, suban a la oficina, vamos a hablar, vamos a finiquitar todo, vamos a terminar de hacer todo. Yo no lo podía creer. A falta de una bodega, terminamos alquilando 3. Ahora pues las 3 no se imagine que es que vamos a alquilar un estadio. Son 3 bodegas. Una para Adora Kids. Tenemos una bodega para Adora Kids, exclusiva para ellos. Tenemos 2 bodegas que son las que vamos a integrar para que sea más grande que este lugar. Y ella me dijo, pastor, pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo, y puedo quitar este muro, y que, pastor, lo que ustedes quieran. Y puedo, pastor, lo que quiera. Lo único es de la electricidad nos encargamos nosotros. De resto, modifiquen, hagan, transformen. Es más, me dijo, porque le dije, este lugar lo vamos a volver espectacular. Este lugar se lo vamos a transformar, porque es fea, la bodega es fea. Si usted va hoy, usted no se alegraría, usted diría, ¿qué es esto tan feo? Pero sabe que lo que más me gustó fue eso. Lo que más me gustó es que sea tan fea, porque cuando yo pensaba, Señor, pero es que es muy fea, otra vez el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿dónde nació Jesús? Jesús nació en un pesebre, un lugar feísimo que huele asqueroso, pero el hecho de que Jesús haya nacido, que la presencia de Dios haya estado en ese pesebre, ha hecho que de generación en generación ese pesebre sea el más famoso del mundo y que todo el mundo hable de aquel pesebre. Porque lo único que necesitamos es que su presencia esté. No necesitamos nada más, y si Él va a estar, es suficiente. Puede ser feo, puede ser un piso en tierra, pero la presencia es la que no podemos negociar. Y yo le dije, tiene razón, Señor. Además, que este lugar sea tan feo nos va a permitir ver el crecimiento y la transformación, y ver cómo Dios toma a una persona que está en ruinas y la transforma en algo espectacular. Eso terminará siendo profético. Físicamente lo que va a suceder con ese templo es lo que va a suceder con las personas que llegan a New Life. Personas que llegan destruidas, personas que llegan aporreadas, personas que llegan con fisuras, personas que llegan con humedades, personas que llegan no oliendo espiritualmente de la mejor manera. Pero vamos a ver la transformación en aquel lugar. Y yo no cabía de la felicidad. Ya Dios nos había hablado a través de los intercesores. En uno de esos famosos no, que vieron que yo estaba angustiado,
empezamos a orar con los intercesores y vino una palabra a través de uno de ellos. Y decía, los voy a sorprender. Y lo que les voy a entregar va a ser tan especial que será estruendoso. Será estruendosamente especial. Y yo no le quiero a usted generar acá muchas expectativas con el lugar. Tampoco lo voy a llevar ya, para que no lo conozca como está. Después le vamos a mostrar el antes y el después. Lo único que sé es que ya Dios mostró la siguiente estación de este pueblo. Y no fue lo que nos tocó, fue lo que quisimos. Dios habló de una bodega y este pueblo se va a mudar hacia una bodega. Toda la gloria para Él. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor, con lo que estamos haciendo, con este manto, con todo eso? Mire, siempre que el pueblo iba a partir, cuando Dios le hablaba a Moisés y le decía, es el momento, el pueblo tenía que dejar atrás muchas cosas. Casi que cada estación en donde el pueblo llegaba y permanecía, esa estación era un lugar de transformación. En cada estación había un milagro diferente. En cada estación había una demanda diferente para el pueblo. En cada estación había una palabra distinta. Cada lugar a donde el pueblo llegaba y se estacionaba contenía un propósito especial antes de finalmente llegar a la tierra prometida. Y este pueblo va avanzando y Dios ya nos permitió llegar a este lugar. Mire, este lugar quedará en mi corazón. Yo no sé si en el suyo, pero este local va a quedar en la historia. Y hay que tomarle fotos y videos, porque cuando estemos hablando y recordando dónde nació New Life, haremos memoria de este lugar. Cuando yo tomé este lugar, lo tomé con algo de temor. Yo miraba esto tan grande y yo decía, Señor, ¿cuánto nos vamos a demorar en llenar este lugar? Mi visión, mi pensamiento era pequeño. Desde el primer domingo que abrimos, este lugar ha estado lleno. Y nos ha tocado hacer 2 celebraciones, y las 2 celebraciones llenas. Hace 8 días gente se nos quedó afuera, incluso algunos se devolvieron para la casa porque no encontraron dónde sentarse, porque ya llegaron tarde y ya este lugar estaba lleno. Los niños nos toca mandarlos rápido para el segundo piso para que liberen sillas. Y Dios ha mostrado su amor y su misericordia. La iglesia virtual sigue creciendo. Cada vez aparecen más y más personas. Cada vez nos contactan de más y más lugares. Y gloria a Dios por eso. Esta semana el dueño de este local me contactó a través de la agencia. Me mandó a decir, dígale al pastor, escuche, dígale al pastor que si no le gustaría que yo le construyera una tarima allá adelante. Dígale al pastor también que si quisiera que le pusiera unas rejas aquí. Mire, haciendo cosas, cariñitos, porque no nos quieren dejar ir. Porque dice el dueño que está feliz con nosotros. Porque dicen ellos que quisieran que estuviéramos acá por mucho tiempo. Claro, porque ellos han sentido la bendición al tener a este pueblo en este local. Mire, ellos no tendrían que hacer esto, no tendrían que hacer una tarima. Le tuve que decir, me dio tristeza. Yo hablaba con mi esposa y me dijo, me da tristeza. Pero le dije, muchas gracias, pero ya nos vamos a ir. Ya no la necesitamos. Y cuando Dios nos mostraba eso, yo decía, definitivamente donde el pueblo está, hay una gran bendición. Yo le dije a las dueñas de la bodega, les dije, les voy a decir algo que no se los quise decir la primera vez que hablamos, porque no quiero utilizar a Dios para tratar de persuadir. Pero ahora que ya es un hecho y que ustedes han tomado la decisión de alquilarnos esta bodega, le dije,
prepárense, porque Dios va a traer bendición sobre ustedes. Ustedes no dimensionan lo que acaba de suceder. El haber abierto las puertas para este pueblo va a traer bendición sobre ustedes, sobre sus familias y sobre todo este sector. Y ellas me miraban y con la cabeza decían: sí, pastor, muchas gracias, yo lo creo. Y decía la otra hermana: es que desde que los vimos a ustedes dijimos, queremos alquilarle a este pastor. Algo nos decía en el corazón, queremos que se queden con esta bodega. No les dijimos que sí porque somos personas de palabra y ya lo habíamos comprometido, pero en el fondo del corazón sentíamos que queríamos que ustedes se quedaran con esta bodega. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios va adelante y porque es Él el que abre caminos, porque es Él el que convence a las personas. Este lugar ha sido de bendición y ha sido de bendición para los dueños que nos lo alquilaron. El lugar para donde vamos será un lugar de mucha más bendición. Pastor, pero ¿eso qué tiene que ver con el manto que pusieron que no nos deja ver bien? Antes de irnos para ese nuevo lugar donde vamos a ver su gloria aún mayor de lo que lo hemos visto acá, allá vamos, prepárese para lo sobrenatural. Pero no podemos llevar allá cosas que arrastramos y que son impedimento para que el mayor peso de gloria que Él ha prometido venga sobre nosotros. Él está diciendo: ustedes son una iglesia especial para mí. Ustedes son portadores de mi presencia y el propósito que tengo con ustedes es grande. Pero hay personas que aún tienen cadenas. Hay personas que aún han sido o permanecen, mantienen un manto de iniquidad que ha sido puesto o por ellos mismos, por cosas que han hecho, o simplemente porque es la influencia que recibieron de otros lugares de donde venimos. Y Dios decía: quiero librarlos de eso. Cuando nosotros empezamos aquí, mi esposa y yo, cuando fuimos llamados, tuvimos que pasar por un proceso. El ser llamados y nombrados pastores de parte de Dios para nosotros fue un reconocimiento muy especial, pero también tuvo que tener consigo renuncias. Tuvo que llevarnos a mi esposa y a mí a que fuéramos libres, a que fuéramos limpios, porque sin quererlo terminamos con un velo, terminamos con un manto impuesto por muchos años, manto que estancó muchas cosas, manto que estancó la visión, manto que estaba permeado por el pecado, manto que estaba permeado por muchas cosas. Por eso los ministerios no crecían. Por eso, por más que queríamos ver la gloria de Dios, no lo podíamos hacer. Y éramos ciegos, no veíamos. Señor, pero ¿qué está pasando? Señor, pero ¿por qué no se siente tu presencia? Señor, pero ¿por qué? Yo quiero hacer muchas cosas, pero no puedo. Y Dios nos dijo, antes de traernos para New Life, hay un manto que voy a quitarles. Un manto de iniquidad que reposó sobre ustedes por mucho tiempo. Y para el lugar donde van es necesario eliminar ese manto. Y ya Dios nos quitó eso. Ya Dios nos limpió. Y hemos visto su gloria. Y hemos visto cómo nuestros oídos espirituales se han abierto. Hemos visto cómo la visión se ha ampliado. Porque, iglesia, eso sucede cuando tú estás en la presencia de Dios. Dice la Biblia que Moisés tuvo que ayunar 40 días y 40 noches antes de tener la revelación, antes de tener las tablas de la ley. Dice que él estuvo 40 días, 40 noches en aquel monte Sinaí. Luego, cuando él
él desciende con las tablas, le dice Josué: yo escucho como que hay un ruido, yo escucho como que el pueblo está cantando, está haciendo algo. Y Moisés le dice: no es lo que estás escuchando, yo también escucho, pero lo que este pueblo está haciendo es que está adorando a otro Dios. El pueblo se ha desenfrenado, no lo estaba viendo, pero lo estaba oyendo, porque cuando él estuvo en la presencia de Dios, sus oídos espirituales se agudizaron. Y dice que llegó y vio al pueblo así y sintió ira y quebró, en un acto de rabia, quebró las tablas de la ley. Después tuvo que volver a ayunar otros 40 días y otras 40 noches para que Dios se las volviera a dar. Pero sucedió algo con Moisés. Después de esta segunda experiencia, después de estos otros 40 días y 40 noches, ya no solo se le agudizó el oído, dice que él descendió y la gloria de Dios estaba sobre él. Su rostro resplandecía. Dice que la gente lo miraba, él no se había dado cuenta, pero había algo especial en Moisés. Haber estado en la presencia de Dios le permitió a él traer la gloria consigo. La gloria no se quedó en la nube. Y cuando nosotros, mi esposa y yo, fuimos libres de este manto, después de haber orado, después de que simbólicamente también ese manto fue retirado, desde ahí hemos comenzado a ver la gloria de Dios en este lugar. Desde ahí sentimos cómo Él está presente en cada actividad. Desde ahí sentimos cómo respalda cada paso que nosotros damos. Desde ahí vemos cómo los cielos se abren, porque yo no sé si usted lo cree, pero esta iglesia es de cielos abiertos. Esta iglesia a donde camina, los caminos se abren. Esta iglesia a donde avanza, ahí está Él. Pero le voy a decir otra cosa. Eso sucede hasta ahora porque a los pastores Dios les quitó ese velo. Pero Dios dijo: para el lugar para donde vamos, no solo serán ustedes los que van a dejar el velo. Quiero que la iglesia en pleno sea libre de ese velo. Usted podrá decir: pastor, pero yo estoy andando en santidad, yo estoy andando en integridad. Y yo le creo. Si usted me lo dice, yo se lo creo. Pero la Biblia me habla de influencias que llegan a nuestra vida no porque usted haya pecado. La Biblia me habla de influencias que vienen sobre usted simplemente porque estuviste quizás un tiempo dentro de la cobertura equivocada. Y cuando tú estás en una cobertura, o no digamos cobertura equivocada, porque quizás allí fuiste también bendecido, simplemente que al final las cosas cambiaron. Pero cuando tú estás dentro de una cobertura, tienes que ser consciente que la cobertura te transmite lo bueno, pero también te transmitirá lo malo. Y podemos estar dentro de una cobertura y vamos a alimentarnos de la visión del pastor, y vamos a alimentarnos de lo que Dios le da al pastor, de lo que Dios nos da a mi esposa y a mí. Créame, eso mismo va a recibir usted. Yo se lo he dicho: si usted ve que sus pastores son pobres, arruinados, no espere algo distinto del pueblo. Si usted ve que sus pastores son bendecidos, como gloria a Dios, hasta ahora Dios nos ha bendecido, esta iglesia tiene que ser bendecida. Y eso es lo que se ve, una iglesia próspera. La gente se sorprende, pero esta gente, ¿qué? La gente piensa que tenemos una chequera, que tenemos millones en el banco, y nosotros nos reímos porque esa cuenta por lo general permanece en cero. Pero cada que hay un proyecto, llega la provisión. Cada que hay una necesidad, llega la provisión. Eso es andar en abundancia. Eso es ir y comprar sin dinero, como dice la Biblia. Y esa bendición reposa sobre sus pastores y reposa sobre usted, querida oveja. Entonces hay una transferencia. Lo que pasa
en sus pastores, así usted lo quiera o no, terminará salpicándolo a usted. Como es el pastor, así terminará siendo la iglesia. Esta iglesia, en su parte física, cada vez se parece más a mi esposa. Y muchos dicen, sí, ahí se nota el sello de la pastora. Sí, si usted tuviera una pastora desorganizada, esto acá sería un desorden. Esto acá sería algo feo. Pero mi esposa es obsesiva con el orden. De más que más de uno de ustedes ya lo ha comprobado. Esa es su esencia. Y gloria a Dios, porque por eso es mi complemento. Si yo fuera un pastor solo, soltero, le aseguro que esto acá sería feísimo. Esto acá sería, no. Pero el orden y lo bonito que usted ve en New Life tiene el sello de su pastora. Porque la iglesia terminará pareciéndose a lo que son los pastores. Eso se llama transferencia. Y la Biblia habla claramente de la transferencia. Entonces, ¿por qué esto? Porque hoy vamos a hacer algo simbólico. Hoy de su vida, de su familia, va a ser quitado el manto de iniquidad. Que sea porque usted lo propició, o sea porque recibió una influencia voluntaria o involuntaria, pero sea como sea, lo que Dios nos dijo es: quiero que ese manto sea quitado, porque hay algo que impide que yo pueda fluir con libertad en medio de mi pueblo. Y cuando ese manto sea quitado, espiritualmente se va a desatar algo tan potente que usted no va a estar preparado para recibirlo. Te va a sorprender, una gloria tan grande que te va a sorprender, porque ya no va a haber nada de lo que el enemigo se pegue. El enemigo hoy está reclamando derechos legales. Dios quiere bendecirte, pero el diablo va y le dice: ¿por qué estás pensando en bendecirlo? ¿Por qué estás pensando en usarlo? Mira el manto de iniquidad que tiene en su espalda. Mira el manto de iniquidad que le fue puesto. Él no se lo ha quitado, por más que ora, por más que ayuna, pero hay algo que él tiene que renunciar y aún no lo ha hecho. Y Dios dice: hoy ese manto va a ser quitado. Esta iglesia será lavada hoy. Esta iglesia será bañada hoy. Cuando la iglesia se lave, cuando la iglesia se purifique, será un lugar apto, será un lugar propicio para que la presencia de Dios pueda descender y Él pueda habitar. Prepárate entonces en esta mañana para ser limpio y purificado. ¿Por qué llega ese manto? Me puse a meditar por qué usted y yo podemos recibir ese manto. Y me encontré con que en el Salmo 109, 17 al 18 dice: también amaba la maldición y esta vino sobre él. No se deleitó en la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como si fuera su manto y entró como agua en su cuerpo y como aceite en sus huesos. El manto llega a nuestra vida, este manto negro de iniquidad que simbólicamente estamos representando, llega a la vida de una persona simplemente por despreciar la bendición de Dios y querer salir corriendo detrás de lo que ofrece el mundo. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí en algún momento corrimos desenfrenadamente hacia los placeres del mundo. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en algún momento dijimos: no me hables de Dios, no me hables de Jesús, yo no quiero nada de religión, la religión para nada sirve. Y te peleaste con la religión y simplemente dijiste: quiero vivir la vida, quiero ser feliz. Y creíste que la felicidad era simplemente darle rienda suelta a tu carne y satisfacer la carne. Mire, a mí me sorprende tanta gente que hoy habla con uno y le dice: mire, es que la vida es muy sencilla. La vida, usted
puede evaluar si su vida es exitosa, si usted es feliz. Yo, para decir que tengo una vida buena, una vida excelente, simplemente debo buscar la felicidad. Punto. Y eso tiene algo de cierto, pero le he dicho a esas personas: mucho cuidado con lo que estás declarando, porque no es cierto que para ser feliz yo tengo que hacer todo aquello que me produce felicidad. Y ellos me abren los ojos y me dicen: ¿cómo así? Y yo le digo: si usted habla con un asesino de niños, con un violador, le va a decir: yo lo hago porque haciéndolo me produce placer. Si usted habla con un violador, él le va a decir: yo lo hago porque haciéndolo me siento feliz, me produce placer. Entonces no podemos decir que hacer todo aquello que nos produce felicidad es vivir una vida feliz, porque muchas cosas que a ti te producen felicidad van en detrimento de tu integridad. Y lo que hoy te puede estar haciendo feliz, mañana te hará infeliz y te llevará al infierno. Pero también muchas cosas que hoy tú haces que te hacen infeliz te van a garantizar la vida eterna. El ser humano no ha sido diseñado para hacer todo aquello que lo hace feliz, porque si hay algo que nos hace feliz es el pecado. ¿O quién peca aquí con tristeza? Cuando usted peca, pecar es muy bueno. Si pecar no fuera bueno, nadie pecaría. Pero pecar es muy bueno. Si usted se pone a analizar las tentaciones a las que usted ha caído en su momento, fueron buenas. Y usted sintió placer, pero ese placer afectó tu vida espiritual. Ese placer trajo un velo. Cada que pecaste, pensaste que nadie te veía, pensaste que estabas solo, pensaste que solo era tu celular y tú, o tu computador y tú, y comenzaste a hacer un montón de cosas, y comenzaste a tener encuentros sexuales por internet, y comenzaste a pecar, y comenzaste a hacer una serie de cosas que en el momento te produjeron placer, pero que espiritualmente te estaban arropando con este velo. Y tú simplemente terminaste, apagaste tu computador, tu celular, y te fuiste a dormir y creíste nada pasó. Mañana le pido perdón a Dios, y el que peca y ora empata, para aplicar un dicho muy conocido, y ya no pasó nada. Y Dios dice: yo te perdono, pero has abierto una puerta y en tu espalda llevas un velo que el enemigo te ha puesto, y por eso no has podido salir de ahí. Y por eso es que la pornografía te tiene atado, y por eso es que la masturbación te tiene atado, y por eso es que la infidelidad te tiene atado. Y por más que luchas, no puedes salir de ahí. Y tú le oras a Dios y dices: Señor, ¿qué será? Y Dios te dice en esta mañana: hay un velo que tú mismo adquiriste por tu desobediencia. David dijo: ese velo llegó simplemente porque hubo alguien, dice, no se deleitó en la bendición y ella se alejó de él. Te hablaron de Jesús y tú preferiste irte detrás del mundo. Y dice David: no se deleitaron en la bendición de Dios, y por eso la bendición se alejó de ellos. La bendición no habita donde hay un manto de iniquidad. Puedes estar viviendo una vida de ruina, puedes estar viviendo una vida de carencia, de necesidad, y oras mucho, hasta ayunas, pero Dios te dice: hay un manto que aún no ha sido quitado, y ese manto ha impedido que la bendición integral repose sobre ti.
Pero yo le hablo a la iglesia en esta mañana, porque ese manto hoy va a ser quitado, ese manto hoy va a ser derribado, y todas las bendiciones que están estancadas van a comenzar a llegar a tu vida, y esa vida de victoria que le has pedido a Dios va a comenzar a llegar. Esa vida abundante que Dios te ha prometido va a comenzar a llegar. Señor, ¿por qué bendices a otros? ¿Por qué veo que otros crecen? ¿Por qué veo que otros prosperan y por qué yo no? Dios te dice, porque hay un manto en tu vida que no has quitado, hay un manto en tu vida que tiene que ser derribado. Pero hoy te he traído aquí, te he traído a este templo para hacerte consciente y decirte: te hago libre hoy. Yo profetizo sobre el pueblo de New Life que hoy va a ser libre en el nombre de Jesús. Yo profetizo sobre este pueblo verdadera libertad en el nombre de Jesús. Pastor, pero yo desde niño he sido una persona íntegra. Yo prácticamente nací en una banca de la iglesia. Sí, porque todos los que estamos acá, cuando nacimos existían bancas. O si hay algún millennial acá, alguien que nació recientemente y no le tocaron las bancas de la iglesia, pues entonces casi que naces en una silla, pues. Pastor, yo toda mi vida me he comportado bien. Yo sirvo a Dios. Es más, hasta he tenido llamado y he hecho muchas cosas para Dios. Pues dice Éxodo, capítulo 34, versículo 7. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sobre sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? Dios estaba hablando de una manera muy clara. Dios está hablando de un concepto llamado maldiciones generacionales o herencias generacionales. ¿Qué es una herencia generacional? Es aquello que se transmite y que pasa de una generación a otra. Entonces, si tú tuviste un abuelo que practicó hechicería, si tú tuviste un abuelo que practicó el ocultismo, es muy posible que ese castigo, esa maldición que vino sobre tu abuelo por haber pecado, se haya transmitido también para tu padre y que también se haya transmitido para ti como nieto. Porque dice la Biblia que esos pecados, dice, van de generación en generación. No absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sobre sus nietos. Y dice, toda la familia se ve afectada. Como por un hombre toda una generación se puede afectar. Y puede que tú vivas en santidad y puede que tú vivas en integridad, pero hay un derecho legal que Satanás está reclamando sobre ti. Satanás está diciendo: sí, ella es fiel, sí, ella es íntegra, pero mire Dios que su abuelo fue pecador y vino una maldición sobre él, un castigo. Su padre fue pecador y vino un castigo. Y dice la ley que ella también debe sufrir esa consecuencia. Pecados generacionales. Yo no sé si usted ha visto, de más que sí, abuelo o abuela, madre soltera, mamá, madre soltera, hija, madre soltera. ¿Y por qué será esto? Por una razón muy sencilla: hay una herencia generacional. Abuelo murió de cáncer, papá murió de cáncer, hijo muy posiblemente le va a dar cáncer.
Son unas líneas genealógicas. Mi esposa en esos días hablaba algo de eso. Cuando usted va donde el médico le pregunta: dígame en su familia qué enfermedades hay. ¿Por qué pregunta eso? Porque viajan de generación en generación. Tu esposo fue hipertenso, tu abuelo fue hipertenso, tu padre fue hipertenso. Muy seguramente, dicen los médicos, a ti te va a dar hipertensión. Porque hay una línea genealógica. Lo que hicieron nuestros antepasados termina afectando y termina permeando nuestras generaciones. Dios lo dice en su palabra. La maldición, el castigo se extiende para toda la familia hasta la tercera y cuarta generación. Así que hay pecados que cometieron tus antepasados que quizás tú mismo desconoces, y el enemigo simplemente está reclamando derechos sobre ti. Hay un manto de pecado en tu vida que tú mismo no sabes que tienes, pero la buena noticia es que ese manto hoy va a ser derribado, porque cuando tú llamas a Cristo Jesús, cuando tú invocas la sangre de Cristo, esa sangre corta cualquier velo. Maldiciones heredadas como consecuencia del pecado de nuestros antepasados. Los abuelos eran muy dados a practicar cosas de ocultismo. En esos días mi suegro me contaba de un hermano de él que practicó, incluso dice que para ser duende. Y yo lo escucho y me da risa porque él cuenta la historia de una manera muy graciosa, muy graciosa. Pero es impresionante cómo en aquel tiempo pareciera que el ocultismo era una profesión. Mi suegro dice: mi hermano estaba estudiando para ser duende y ya estaba en lo último. Dice que el último rito que hizo fue a las 12 de la noche en una montaña oscura. Él con un gato negro, el gato negro muerto, y lo metió en una olla, y que empezaba a sacar huesos, y que sacaba un huesito y gritaba: y que una voz le contestaba: no. No. Cuando sacara el hueso que esa presencia estaba esperando, me decía mi suegro, si él sacaba el hueso y le decía: sí, tenía que salir corriendo por la montaña y no se podía dejar alcanzar por esa presencia, porque si lo alcanzaba lo mataba. Pero si no se dejaba alcanzar, adquiría los poderes de duende. Historia contada por mi suegro. Yo no sé si eso es así. Pero eso me lleva a pensar que en nuestras generaciones antepasadas eran muy proclives a temas de ocultismo. Y usted puede que no sepa nada de eso, usted puede que no le interese nada de eso, pero su bisabuelo o su abuelo sí abrió una puerta al mundo espiritual. Sus antepasados abrieron una puerta, y eso le ha dado al enemigo un derecho legal, y ese derecho es el que él está reclamando sobre usted hasta que este velo no sea quitado. Y hay una tercera motivo por el cual usted y yo podemos recibir este manto, y tiene que ver con la influencia de los líderes. Cuando un líder, ya le hablaba, cuando un líder peca, lo que ese líder ministra, eso se transmite. Yo le estoy diciendo al Espíritu Santo: yo quiero llenarme de tu gloria, porque de esto que tú me das es lo que yo le voy a ministrar al pueblo. De lo que tú me estás dando, Señor, yo se lo doy al pueblo. Señor, la unción que me des, esa unción va para el pueblo. Señor, pero guárdame, porque si yo peco, de lo que yo peque, también le estaré transmitiendo al pueblo. Que Dios me guarde de eso. Por eso, gracias por los que oran por sus pastores. Gracias, porque orar por sus pastores es orar por usted mismo.
nosotros que nos movemos en lo espiritual sabemos cómo funcionan las cosas. Lo que hay en el cántaro de su pastor es lo que habrá en su cántaro. De la fuente que salga de mí, usted se va a alimentar. De la fuente que salga de mi esposa, usted se va a alimentar. Dice la Biblia que cuando Adán pecó, Dios formó al hombre. Dios no formó al hombre para que pecara. Dios formó al hombre y fue clara la instrucción: te he puesto para que gobiernes, te he puesto para que te fructifiques, te he puesto para que domines todo el territorio que ven tus ojos. Solo le puso una condición a él y a Eva: no coman de estos dos árboles. De resto pueden hacer de todo lo que ustedes quieran. Pero dice que el hombre abrió una gran puerta de pecado. Primero fue Eva la que se dejó seducir, pero a la final, si Adán no hubiera accedido al pecado, el castigo hubiera sido solo para Eva. No sé, a la final Dios se hubiera llevado a Eva y le hubiera dado otra mujer a Adán y no hubiera pasado nada, porque Adán, que era la autoridad, no había pecado. Pero Adán también pecó. Y dice la Biblia que ese acto de pecado abrió una gran puerta y un velo gigante vino sobre toda la humanidad. Ese velo es el pecado. Y dice que por consecuencia de eso, lo que hizo Adán terminó permeando en sus hijos. Entró el homicidio al mundo. Antes eso no existía. Antes el pecado no existía. Ellos vivían dentro de la gloria de Dios. Ellos habitaban en la santidad de Dios. Ellos se comunicaban directamente con Dios. Todo era paz, todo era armonía. Era algo especial. Ese era el propósito que Dios tenía con nosotros los seres humanos. Pero llegó este hombre, Adán y Eva, y pecaron. Y dice que el acto de haber pecado abrió una puerta y trajo el pecado al mundo. Y ese pecado comenzó a influenciar a su primera iglesia, que era su familia. La consecuencia de lo que él hizo generó que Caín se convirtiera en un asesino. ¿Quién le enseñó a Caín a ser un homicida, a ser un asesino? Nadie. Simplemente su líder inmediato, su padre, pecó y abrió una puerta. Y de lo que su padre recibió como castigo, eso le ministró a su familia, a sus hijos. Y desde ahí hasta nuestro día, usted y yo nacemos con una tendencia hacia el pecado. Usted y yo tenemos que batallar todos los días de nuestra vida contra el pecado. ¿Sabe por qué? Porque un hombre, un líder que usted y yo ni siquiera conocimos físicamente, pero lo que él hizo, abrió una puerta y vino un manto que ha pasado de generación en generación y que siempre estará en el mundo hasta que Cristo Jesús venga por nosotros. Y por ese acto, usted y yo tenemos que batallar todos los días contra el pecado. Un líder puede abrir una puerta y transmitir pecado, generar influencia. Pero ya no le voy a hablar más de por qué usted y yo necesitamos renunciar a este velo. Yo rápidamente te voy a mostrar dos cosas que tenemos que hacer para que ese velo sea quitado. ¿Cuántos quieren que ese velo sea quitado? ¿Cuántos? 3. ¿Cuántos desean que ese velo sea quitado? Vamos a quitarlo entonces. Y esta tarea nos compete a mi esposa y a mí. Antes de que lo quitemos, simbólicamente, te voy a dar dos claves que son necesarias para quitar este velo. La primera de ellas está en Job capítulo 11 versículo 14. Dice, Job 11:14 dice: abandona tus pecados y deja atrás ¿qué? Toda iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia. Serás fuerte y estarás libre de temor. Olvidarás tu sufrimiento.
será como agua que corre. Tu vida será más radiante que el mediodía, y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor. Muchos buscarán tu ayuda, pero los malos serán cegados, no tendrán escapatoria. Su única esperanza es la muerte. Dice entonces, el primer paso para que este velo sea quitado tiene que ver con la renuncia que tú tienes que hacer. Tú tienes que renunciar. Para renunciar, primero tienes que aceptar que estás mal. Primero tienes que aceptar que estás pecando. O tienes que aceptar que hay una influencia que vino sobre ti, o por algún antepasado, o por algún líder que falló, pecó y te transmitió cosas, o simplemente porque andas en una vida de pecado, porque andas en una vida de libertinaje, porque le has dicho no a Dios y has ido detrás de tus deleites carnales. Pero hoy lo que Dios dice, si tú quieres quitar ese velo, tienes que renunciar. La renuncia al pecado te hará libre. La renuncia que hagas va a anular cualquier derecho legal que tenga el enemigo sobre ti. La renuncia al pecado, escúchalo, se constituye en el primer paso para derribar el manto de iniquidad. No puede haber quitada del manto si una persona no lo hace de manera voluntaria y consciente. Puede que seas muy espiritual, y yo sé que aquí hay personas, gloria a Dios, un nivel espiritual altísimo, y gloria a Dios. Pero la palabra que Dios me dio es: toda la iglesia tiene que ser limpia. Es posible que vivas una vida en santidad, pero cualquier salpicadura que tengas por ahí, cualquier herencia, la vamos a quitar. Pero eso no va a suceder si tú no tomas la decisión de renunciar. Y después de que renuncies, que ya lo vamos a hacer, después de que hagamos ese acto de renuncia y digamos ya no más, y le digamos a Satanás, ya no más derechos sobre mí ni sobre mi casa. A partir de hoy vamos a limpiar nuestra casa, nuestra vida con la sangre del Cordero. Vamos a ser limpios de cualquier iniquidad. Luego de eso viene lo segundo para que un velo sea quitado. Y eso segundo tiene que ver con la cercanía y con la permanencia en Dios. La única manera en que una persona va a poder ser libre de un manto de iniquidad es permaneciendo en la presencia de Dios. Ojo, no es visitando la presencia de Dios, como muchos tienen por costumbre. Hay una diferencia abismal entre habitar en la presencia de Dios y visitar la presencia de Dios. Visitar la presencia de Dios es lo que muchos hacen un domingo. Vamos a la iglesia, allá habrá una palabra para mi vida, lloran, caen al suelo, reciben una gran bendición y se van. Y el lunes se les olvidó lo que pasó el domingo. Eso es una persona que visita la presencia de Dios. Una persona que habita en la presencia de Dios, que vive en la presencia de Dios, todo el tiempo está en comunión con Él. Toda decisión que toma en su vida la pasa por el filtro del Espíritu Santo. Puede que te digan que eres exagerado. Puede que te digan que eres un fanático. Yo no soy ningún fanático. Yo simplemente habito en la presencia de Dios. Él es mi mejor amigo y no quiero fallarle. Toda decisión que yo tomo la paso por ese filtro. Dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, no el que visita de vez en cuando el abrigo del Altísimo, no. Dice, ¿quién
el que habita. Dios está buscando moradores permanentes de su presencia, no visitadores. Hay una diferencia muy grande. Y sigue diciendo, verso 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y escuche el verso 3, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará ¿de qué? Del lazo del cazador. Está diciendo el salmista, cuando una persona no habita en la presencia de Dios, está preso en un lazo. ¿Sabe cómo se llama ese lazo? Manto de iniquidad. Mientras una persona no habite en la presencia de Dios, vivirá atado, vivirá preso del lazo de un cazador llamado Satanás. Y hay muchas personas que vienen a la iglesia, esos visitantes esporádicos que vienen, entran y salen. Creen que porque tuvieron una experiencia ya son libres, y Dios dice: no, necesito que haya una permanencia en mi presencia. Necesito que habites, necesito que vivas en mi presencia. Solo así podrás ser libre del lazo del cazador. Ese lazo es demasiado fuerte, ese lazo es demasiado potente. Con tus fuerzas no lo vas a poder romper, con tus herramientas no lo vas a poder romper. Pero yo te digo a ti una cosa: habita en mi presencia y yo seré un castillo para ti, y nada ni nadie te podrá tocar. Ese lazo se va a podrir. Dice la Biblia que el yugo se pudre a consecuencia de la unción. Cuando yo me lleno de la unción, el yugo se tiene que podrir, el lazo del cazador se tiene que podrir. Pero la unción es el resultado de permanecer en la presencia de Dios. No puedes ser un visitante esporádico. Tienes que ser un habitante permanente. Es la única manera en que vas a ser libre de este velo. Andrea, desde que empezó New Life, llevo un año en New Life, pero sigo con mis mismas luchas. El velo sigue estando ahí. Pero la pregunta es: ¿tienes sentido de pertenencia con New Life o tienes sentido de permanencia con New Life, con la iglesia? Tener sentido de pertenencia, yo creo que todos la tenemos. Si usted se suscribió al canal de YouTube, es porque hay un sentido de pertenencia. Usted se siente contento, se siente orgulloso de su iglesia. Usted comparte a otros de su iglesia. Eso es tener sentido de pertenencia. Pero tener sentido de permanencia es querer estar, es querer participar de lleno, activamente. Eso es habitar en la presencia de Dios. Hoy Dios te dice: quiero que comiences a habitar. Juan 15, del 1 al 8. Ayer lo leíamos en el tiempo de oración, pero si no se pudo conectar, se lo voy a leer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. ¿Qué pasa con las ramas que dan fruto? Las poda. Pastor, ¿por qué me duele? Pastor, Dios, ¿por qué permite? Tranquilo, te está podando. Así des fruto, te está podando. Y dice: ¿para qué las poda? Para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Y dice el versículo 4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas.
Los que permanecen en mí, escuche todas las veces que se repite este verbo, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Dios está diciendo, hay algo que le da gloria al Padre, hay algo que lo hace feliz, hay algo que lo hace saltar de la emoción, y es el fruto de sus hijos. Pero para que tú y yo podamos dar fruto, para que tú y yo podamos dar un fruto agradable, un fruto que Dios valore, necesitamos permanecer en Él. No podrás dar fruto si el manto aún permanece en tu vida. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo se han sentido con este velo? ¿Qué les parece si en la nueva bodega lo dejamos permanente? ¿Cómo se siente usted? Alejado. Hay una distorsión. No vemos bien, como que vemos cositas, pero no vemos bien. Hay gente que le pasa eso. Hay gente que ve cositas, pero no vemos bien. Pero ¿qué pasaría si el velo fuera quitado? Se mejora la visión, se mejora la audición. Ya no hay división. Si usted quisiera venir corriendo, usted no podría pasar, porque hay un velo que te lo está impidiendo. Pero Andrés, pero es que yo escucho a Dios. Sí, tú me estás escuchando a mí hoy, pero no puedes venir y no me puedes tocar, porque hay un velo que te lo impide. Puedes estar escuchando a Dios, puedes estar medianamente viendo cosas, pero sin duda el día que el velo caiga, vas a tener libertad y vas a poder llegar a donde está tu Padre y donde te está esperando y te está diciendo: aquí vas a recibir una doble porción de mi espíritu. Aquí vas a recibir una doble porción de mi poder. Aquí vas a recibir una doble autoridad. Aquí vas a ser transformado en otro hombre. Yo le voy a pedir a mi esposa que pase por acá, porque esto es algo que tenemos que hacer entre los dos. A medida que en este año que hemos cumplido, hemos tenido muchas consejerías, muchas, con personas incluso que no son de la iglesia, pero que hemos accedido. Pero 99% han sido consejerías con muchos de ustedes, personas de la iglesia. El escucharlos atentamente nos permite a mi esposa y a mí ir haciendo un diagnóstico del estado espiritual de la iglesia. Identificar patrones de comportamiento, saber cuáles son los pecados más recurrentes en los que está cayendo la iglesia. Yo quiero decirle, lo primero es, yo me siento feliz con el rebaño que Dios nos ha entregado, porque hablamos con ustedes y decimos son un pueblo poderoso. Pero también nos damos cuenta que batallan todos los días con pecados, con situaciones de iniquidad. Vemos todos los días que hay algo que no los deja avanzar. Y gracias a eso también dijimos,
tenemos que cortar con ese velo? Hay muchas cosas que ustedes dicen, bueno, ¿y cuál puede ser ese velo? ¿Qué puede ser lo que está impidiendo que yo reciba la bendición? Y como dice Andrés, a lo largo de todo este año, de muchas consejerías, de muchas cosas que Dios nos va mostrando en distintas ocasiones, vemos, hay situaciones financieras, que de hecho es algo que hemos ido reforzando en las últimas semanas. Personas que están enredadas desde su parte financiera y dicen, y yo intento crecer y yo intento avanzar, pero algo como que vuelve y me tira hacia atrás. Hay cosas, muchas de ellas pueden ser o por cosas que nos enseñaron nuestra familia, nuestros antepasados. Venimos de familias que no han tomado decisiones financieras de la manera correcta y esas cosas han recaído sobre nosotros, y cuando intentamos avanzar volvemos otra vez hacia atrás, unas por nuestra familia y otras porque han sido decisiones de nosotros, malas decisiones, y esas malas decisiones han puesto un velo que no nos deja ver la bendición financiera. Pero no solo eso, hay muchas otras cosas. Muchos de nosotros podemos venir de familias donde hay divorcios, donde hay separaciones, y cuando intentamos nosotros estar en un hogar establecido, hay algo que no nos deja, porque el enemigo se ha empecinado en nuestras familias, que nuestras familias no sean sanas, y por eso a veces nosotros, siendo cristianos, viene a nuestra boca cuando discutimos con nuestros esposos: entonces nos separamos, entonces esto se acaba, entonces esto no sigue. Lo único que estamos haciendo es confesando y trayendo a nuestro hogar cosas de nuestros familiares. ¿Cuántos de nosotros quizás venimos de familias donde son más los separados que más las familias felices, los hogares sanos? Entonces también eso lo vamos a cortar. No vamos a permitir que nuestro hogar sea dañado o sea entorpecido por esos derechos legales que se abrieron en nuestros hogares. ¿Qué más otras cosas hemos visto en medio de todo este año? Muchos temas de infidelidad, pecados sexuales, mucho que tiene que ver con esto. Yo creo que esto no es solo de esta iglesia, esto es un mal generalizado. Pero el enemigo definitivamente por donde más trata de permear las familias es a través de la infidelidad y el uso desmedido de redes sociales, abrir puertas, abrir accesos, y eso muchos matrimonios han estado a punto de destruirse simplemente por conversaciones que la esposa encuentra del esposo o que el esposo encuentra de la esposa, y vemos que cada vez va siendo un medio muy utilizado por el enemigo para dañar matrimonios. Hombres que no tienen barreras de protección y que comienzan a hablar con la una, con la otra, a saludarla, o la mujer, la niña que te escribió y que tú sabes que tiene intenciones y tú no cortaste, sino que diste larga a eso. Y muchos matrimonios, varios matrimonios han estado en riesgo simplemente por no haber cerrado este tipo de puertas. Y la más marcada que hemos encontrado en esta iglesia es el temor. En esta iglesia notamos mucho temor. ¿Y mucho temor a qué? A dejar que el Espíritu Santo fluya a través de los dones que ya Dios les dio. Encontramos que les decimos: si Dios ya te dio ese don, si Dios ya te dio el don de profecía, el don de discernimiento, si ya te permite interpretar otras lenguas, si te permite tantas cosas, y están llenos de temor. Sí, ¿por qué? Porque de pronto muchas veces, o la experiencia de muchos, cuando quisieron hacerlo, no se lo permitieron, y ahora le decimos: hágale, si Dios le mostró, dígalo, arriésguese, dé la palabra, suelte la palabra, y son llenos de temor. Y ese temor ha venido pasando, a pesar que ya llegamos a esta iglesia, a pesar que muchos ya tienen una nueva cobertura, un nuevo manto, y nosotros les decimos: te damos vía libre, deja que el Espíritu Santo fluya. No quieren, porque hay un temor que los tiene atados. Y ese temor
fue infundado en gran medida por líderes anteriores. Yo recuerdo que en mí quisieron infundar ese temor. Una vez un pastor se me acercó y me dijo: cambia tu manera de ministrar. Yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque cuando estás cantando, adorando, hablas mucho. Limítate a cantar. Y yo le dije: habrán cosas que yo cambie, pero si hay algo que yo tengo claro que me ha dado mi Señor, es esa capacidad de adorarlo. Si usted lo único que necesita es un cantante, con todo respeto, ponga pistas, ponga a Jesús Adrián Romero, que canta mucho más bonito. Si lo único que se necesita en esta iglesia es quien cante, hay muchos quienes lo puedan hacer. Pero yo tengo claro que Dios me llamó a adorarlo, a ser su adorador. Así que con todo respeto, yo no voy a cambiar el estilo que a mí Dios me dio. Entendí que el enemigo quería sembrar en mí temor. Entendí que el enemigo, porque me costó, se lo confieso, después de eso, cuando me paraba a ministrar, lo pensaba 2 veces. Si hablaba algo que Dios me decía que hablara, yo decía: Señor, no, porque se van a molestar, se van a incomodar, van a decir que estoy desobedeciendo, van a decir que soy rebelde. Y lo pensaba. Ese temor trataron de infundármelo, pero yo dije: no. Y si van a decir que soy rebelde por obedecer la voz de Dios, que me digan que soy un rebelde, pero lo que Dios me mandó a hacer, yo no voy a dejar de hacerlo por un hombre. Y así hay muchas personas en la iglesia que tienen dones, que tienen llamados, pero simplemente alguien los bloqueó alguna vez y les puso un velo y les dijo: no puedes pasar de este velo. Si Dios te da una palabra, llega hasta el velo, hasta el otro lado no lo hagas, porque si lo haces, eres rebelde. Y hay muchas personas aquí a quien Dios les ha dado dones, pero miren, Dios dice: yo voy a derramar un mayor peso de gloria en la bodega donde vamos a estar. Pero ¿en quién la voy a derramar? Si en aquellos en quien la derramo no hacen nada, producto del temor. Pero hoy yo lanzo esa palabra profética: ese velo de temor va a caer en el nombre de Jesús. Y el pensamiento pequeño, otra de las cosas que nos hemos encontrado, todo el tiempo nosotros les hemos dicho: soñemos en grande, creamos en cosas grandes, creamos en milagros, y nos encontramos a veces que algunos creen que sí hay milagros, pero no para mí, es para otro, pero para mí no. Nos hemos encontrado eso, o que sueñan, pero sueñan cosas pequeñitas, cosas chiquiticas. Y nosotros no estamos en esta iglesia para tener sueños pequeños, visión pequeña. Somos una iglesia y ustedes son una congregación de tener una visión amplia. Y eso es algo de lo que nosotros hemos querido contagiarlos, influenciar y poner sobre la vida de ustedes. Piensen en cosas grandes, sueñen en grande, anhelen las cosas espirituales, anhelen las cosas del cielo, y las demás cosas van a ser añadidas. Pero nos encontramos en que hay un velo y una iniquidad y un montón de cosas que arrastramos de lo pequeño, de pensamiento de esclavo, de pensamiento como si estuviéramos, pensamientos de ruina, pensamientos de pobreza, pensamientos de escasez. Y eso no es el velo que nosotros queremos poner sobre ustedes. Sin querer ser, porque no lo vamos a hacer nunca, Dios nos guarde de eso, ser una iglesia de la prosperidad, porque no es nuestra intención, pero tampoco es decir que no vamos a hablar de un Dios que prospera. Y la iglesia, muchas personas tienen mentalidad de pobre, y lo digo con todo el amor, y lo digo porque hoy vas a renunciar a esa mentalidad de yo nací para ser pobre, para estar arruinado, y no, porque el propósito de Dios es bendecirte. El propósito de Dios es darte abundancia en todo. Entonces esta iglesia tiene que salir de ahí. A mí me decían de niño, ustedes, yo me visualizaba simplemente un operario ganándome un salario mínimo y que toda la vida me iba a ganar un salario mínimo, pero un día Dios me cambió la mentalidad.
y dije, yo puedo salir adelante. Y dije, yo tengo a un Dios que puede todo. Yo tengo a un Dios de abundancia y de sobreabundancia. No puede ser que Dios estratifique a sus hijos y que la abundancia esté en el Poblado, en Envigado, en Laureles, donde están los estratos altos. No, yo vivo en Copacabana, pero la bendición y la prosperidad me va a alcanzar en Copacabana. Y todo empezó con el cambio de mentalidad. Dios te va a sacar de la pobreza. Yo hubiera dicho amén. Dios te va a sacar de la pobreza, de la ruina, de muchas cosas. Pero primero va a cambiar tu mente. Y para cambiar tu mente tiene que quitar ese velo. El velo de no se puede. El velo de soy pobre, nací para ser pobre y no tengo y que Dios me provea a toda hora. No, Dios te llamó. Dios te llamó. La universidad es para otros y yo no tengo capacidad de ir a la universidad. La universidad también es para los hijos de Dios. Y vas a ir a universidades privadas, porque es que no, la única opción no puede ser la de Antioquia. Gloria a Dios, es de las mejores universidades del país. Pero también vas a poder aspirar a universidades privadas. Porque es que Dios te va a pagar todo. Pero hay que creer, eso es mentalidad. Y no tenemos la mentalidad porque tenemos un velo que nos impide ver la sobreabundancia de nuestro Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Este es un momento de una guerra espiritual. Pero nosotros hacemos nuestra parte como pastores, pero ustedes hacen su parte. Ustedes mismos a lo largo de toda esta predicación pudieron haber identificado qué cosas hay en mi familia, qué cosas quizás, qué maldiciones generacionales he arrastrado, qué velos vengo arrastrando o por mi familia o por mí mismo, porque tomé malas decisiones. Vamos a empezar a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar a orar y a decir, Señor, tú conoces esto, aquello. Empiece, cuántos pensamientos ustedes han albergado en su cabeza y hoy dicen, en el nombre de Jesús renunciamos a todos esos pensamientos y a todo ese velo generacional que hemos cargado a lo largo de los años. Todas aquellas cosas que el Espíritu Santo le ha ido mostrando a lo largo de esta predicación, en ese momento tráigalo a su mente, póngalo presente en este velo y dígale, Señor, ya no voy a cargar más con esto. Si es una enfermedad, dígale, Señor, esta enfermedad hoy la voy a entregar. Si es la ruina económica, dígale, yo entrego la ruina. Si son problemas en el hogar, problemas de divorcio, si tiene ataduras sexuales, si tiene adicciones, si tiene cualquier tipo de atadura, en esta mañana vamos a entregar todo eso. Influencias que recibiste por algún pastor, por algún líder que te ministró estando en pecado, que te ministró estando viviendo una vida de iniquidad. Hoy renunciamos a todo eso en el nombre de Jesús. Eso se queda aquí, eso se queda en este lugar. No lo vamos a llevar a la nueva sede, no lo vamos a llevar al nuevo territorio que Dios nos ha entregado. Es necesario que cortes con eso en esta mañana, en el nombre de Jesús. Tienes que decirlo, declararlo con tu voz. Dilo, Señor, yo renuncio cualquier influencia que me haya transmitido un pastor y por culpa de esa influencia yo he vivido una vida de pecado, yo he vivido una vida de derrota. Dilo en esta mañana, yo corto con eso ahora mismo en el nombre de Jesús. Me declaro libre. Este velo hoy se va a caer. Ese velo hoy se va a caer. Dile a Dios, yo pido perdón por lo que hayan hecho mis antepasados, pecados, consecuencias que hoy me están afectando a mí. Pero en el nombre de Jesús hoy declaro que soy libre de todo eso. Consecuencias de herencias generacionales hasta aquí llegan. Hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, levante su voz y vamos a hacer un acto profético en esta mañana. En esta mañana yo voy a contar hasta 3. Y cuando contemos hasta 3, vamos a quitar este velo, vamos a cortar este velo y este velo va
a caer. Está listo, hágalo con fe. Hágalo con fe. Diga: Señor, este velo cae en el nombre de Jesús. Toda maldición cae en el nombre de Jesús. Todo pecado que me esté cubriendo, todo pecado que me estaba dominando, cae en el nombre de Jesús. ¿Está listo? 1. Señor, estamos preparados para que este velo caiga. Señor, estamos preparados para que al caer el velo se desate la bendición. Bendiciones que están reprimidas, Señor. Bendiciones que han estado estancadas a lo largo de estos años, Señor. Son bendiciones que van a llegar. 2. Señor, gracias porque algo poderoso va a suceder. Gracias porque algo profético va a suceder. Yo profetizo bendición, yo profetizo gloria, yo profetizo libertad, yo profetizo otro nivel para tu pueblo. Y 3, que caiga el velo en el nombre de Jesús. Hay libertad. Levante ese aplauso para Dios. Libres, 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 libres por tu poder, libres por tu presencia, libres, Señor. Dice la Biblia: permanezcan en mí. De ahora en adelante permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. De ahora en adelante no vuelvan a abrir puertas, no vuelvan a apartarse de mi presencia. Simplemente permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y ahora sí pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido, simplemente porque están dando fruto. Y cuando comiencen a dar fruto, van a vivir una vida sobreabundante, y eso le va a dar gloria a nuestro Dios. Apláudele fuerte a Jesús. Aleluya. Te despojaste, todo dejaste en el jardín del Getsemaní. En gran angustia el cielo escucha la decisión del Salvador. Dejaste el trono, te humillaste, tomando mi culpa y condenación. Con gotas de sangre la guerra ganaste, llevando cautiva la cautividad. Soy, oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí en soledad. Clamaste al Padre, hágase en mí tu voluntad. Fue una batalla, la muerte rugía, y en tu silencio el infierno cayó. Oh, la sangre de Jesús,
en su sangre está mi milagro. Por su llave